La viruela, como tú dices, es una enfermedad ya conocida. Hace muchas décadas estuvo con nosotros en el mundo, la viruela humana, y se erradicó. Con un buen sistema de vacunación, con buen sistema de prevención, se erradicó la viruela humana. Sin embargo, desde 1970 existe también la viruela del mono, que ha circulado hasta la actualidad por países del África Central. En el Congo se reportó por primera vez y todos esos países por ahí vecinos ha estado. Lamentablemente en estas últimas semanas se han dado casos en Europa, sobre todo Reino Unido, acá en España y en Portugal hay muchos casos y ya en América se han reportado en Estados Unidos y en Canadá. Hay una sospecha de un caso en Argentina que todavía no ha sido confirmado, pero ya nos alerta. No nos debe hacer perder el pánico, en realidad sabemos que estamos saliendo de una pandemia ahorita como el COVID-19, pero tenemos que saber qué es. En cuanto a los síntomas, como la viruela humana, da síntomas generales, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, decaimiento, pero a diferencia de la viruela humana, la viruela del mono tiene un síntoma que no tiene la viruela humana, que es linfadenopatía, es decir, esas bolitas, esos ganglios que te salen en la axila, que te salen en el cuello, es el sistema linfático y todo lo demás. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, se ha visto en reportes previos que la mortalidad es 3 veces o 5 veces menor que la del coronavirus, es 1%. Y también que es menos infecciosa. ¿Por qué? Porque el coronavirus recordamos que se transmitía por vía aérea, al toser, estornudar, hablar. En cambio, esta es más por el contacto directo con personas o con superficies que tienen la enfermedad, ¿no? En este caso, eso lo hace menos virulenta. ¿Cómo es el contagio entonces, doctor? Si hay, o sea, tiene que haber un paciente, tengo que estar en contacto con el paciente en alguna determinada etapa de la enfermedad o cómo se da, o de repente me tengo que cuidar en general por si hay un sospechoso, asintomáticos, que es un término que también conocemos. Claro, en las primeras semanas de la enfermedad es donde el paciente es contagioso. ¿Se acuerdan el coronavirus que eran a las 2 semanas contagiosas? Ahí donde, por eso hacían cuarentena, bueno, dos semanas de cuarentena, por Ajá. decirlo así. En este caso son 18, 21 días la parte de contagiosidad, ¿no? El primero síntomas empieza al primer, al cuarto día, depende de la persona, y se extiende hasta 18, 21 días en general. Entonces, en esa etapa es donde hay más contagios. Te cuento, ¿no? Acá en España han habido dos grandes grupos que han sido infectados. Uno, en España mismo, en un salón de masajes, baños turcos, por el contacto humano, por supuesto, porque están ahí todos, y otro en Islas Canarias, en un festival de música, porque también están pegados, están ahí y se tocan. Entonces, el contacto es más de piel a piel de una persona que está con los síntomas en plena enfermedad con la parte infecciosa, ¿no? Muy poquito por la parte aérea. Sí se ha reportado, pero sobre todo en pequeña cantidad, no como el coronavirus que prácticamente era todo vía aérea. Entonces es más contagio persona a persona, directo por tocar, por las superficies. Ahora, doctor, estamos compartiendo imágenes de pacientes de estos casos con la viruela del mono y salen estas heridas, ¿no? Que son como una especie de ampollas. ¿Es ahí en esa etapa el contagio o no? ¿En qué momento aparecen? Sí, por supuesto. Estas ampollas aparecen, algunos un poco antes, algunos un poco después, pero en general casi siempre aparecen, ¿no? En realidad eso es lo que más conocemos de esta enfermedad, ¿no? Se parece al sarampión, se parece a la La varicela. Entonces esta varicela. viruela es así. Bastante en cuanto a la piel, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que va un niño al colegio y ya muchos se contagiaron. Entonces eso es lo que nos da miedo, ¿no? Y sobre todo, la piel, mira, y te asusta. Te asusta por la cantidad de estas ampollas, estas vesículas, todo esto que sale. Pero en general la mayoría se cura a largo plazo, ¿no? Esto, como te digo, es una enfermedad que es un poco más suave en cuanto a es menos mortal. Y lo otro bueno que tenemos, y ya los especialistas lo han terminado, en el caso que se diese una pandemia con el coronavirus o una epidemia en algún país, ya tenemos vacuna. Ya sabemos de una vacuna de la viruela que nos sirvió en una etapa. Entonces, si es que pasa algo, ya solo es replicarla a gran escala y se han dado estudios en estos países centroafricanos que tenían la enfermedad prevalentemente, en donde la viruela del mono muere en 85% de los casos con la vacuna de la viruela humana. Entonces, está bastante bien. Quién sabe, por ahí necesita un ajuste todo, pero no vamos a esperar todo un año como esperamos en el coronavirus. Entonces, vamos bastante bien.